Son las 8:18 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 9:18 de la mañana, hora de Venezuela. Estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Y muy a propósito de estos fuertes sismos ocurridos en Turquía y Siria, en esta parte del programa tendremos una entrevista bastante didacta con el geofísico, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además de la Universidad Simón Bolívar, Michael Smith. Buenos días, Michael, gracias por acompañarnos, bienvenido. Sí, queremos comenzar esta entrevista empezando desde cero. ¿Qué es un sismo y cómo se detecta? Bueno, un sismo realmente es unas vibraciones fuertes resultando de un movimiento repentino de masas importantes de la Tierra. Esas masas son divididas por fallas tectónicas, fallas activas, que separan los bloques tectónicos, las placas tectónicas. Y justamente Turquía es una de las zonas donde estamos en la presencia de una placa independiente, prácticamente lo que es Turquía y Grecia, se mueve diferente que Europa al norte y que un bloque que viene desde el sur, que es la placa arábica. Entonces, cuando esos se mueven permanentemente con una cierta velocidad, en el caso de Turquía, hasta 7 centímetros por año. Esos 7 centímetros en 100 años son 7 metros. Entonces, de repente, si se mueve ese bloque 7 metros y la parte de la placa es una gran masa que se desplaza repentinamente y eso genera las vibraciones que nosotros conocemos como sismos o como terremotos cuando son muy fuertes. Si nos vamos al caso de lo ocurrido en este momento en Turquía y en Siria, hablemos un poco acerca de la magnitud. ¿Qué significa esa magnitud de más de 7 y si es lo mismo la magnitud que la intensidad? No, son conceptos muy diferentes. La intensidad, a lo mejor han escuchado mucho también en esos días de las intensidades que había. La intensidad es cómo la vibración se siente en las diferentes partes y obviamente varía con la distancia hacia la falla donde ocurrió el sismo. Mientras que el magnitud es una medida de la energía que se libera en ese proceso de movimiento de esas dos placas respectivamente. Y hay que estar consciente que la magnitud es una medida logarítmica, es decir, entre una magnitud y la próxima hay un aumento de 33 veces de la energía. Por lo cual una magnitud de 7.8, y ahí es muy importante también que el sismo ocurrió relativamente somero, unos 15 a 17 kilómetros de profundidad. A diferencia cuando a veces tenemos sismos profundos y ya hasta que lleguen a superficie se ha atenuado una parte de la energía. Pero cuando los sismos son profundos directamente impactan en la superficie de lo que está encima. O sea, entre más profundidad, mayor es el impacto. No, en general podemos decir, más somero ocurre el sismo, más impacto en las edificaciones tienen. No sé si se acuerdan, en el año 2018 en Venezuela tuvimos un sismo en Oriente que estaba a una profundidad de 100 kilómetros y prácticamente no generó daños en la zona central, pero sí fue sentido muy lejos hasta Bogotá, porque cuando está más profundo el radio de movimiento es más grande, se siente más lejos pero no con tanta intensidad. Profesor, hablemos un poquito de la historia sísmica en Venezuela. Bueno, la sismicidad en Venezuela es el producto también de movimientos de placas y la situación en Venezuela no es mucho menos complejo que en Turquía. Tenemos, si bien tenemos el movimiento de las dos placas, la placa del Caribe, que es una placa oceánica, que se mueve hacia el este con 2 centímetros por año respecto al continente sudamericano, que es relativamente estable. Pero también tenemos una parte del noroeste del continente que llamamos el bloque norandino, que se mueve hacia noreste y prácticamente marca lo que es en los Andes, la falla
Pocono y la ubicación de la cordillera de los Andes. Y en el este, en la zona del estado Sucre, tenemos una complicación que la propia placa sudamericana que se prolonga en el Atlántico tiene que romperse para darle espacio a la placa del Caribe. Entonces, eso realmente es una configuración bastante compleja. Tenemos los principales sistemas de falla, ya mencionó Boconó en los Andes, en el centro es San Sebastián y en el oriente es la falla del Pilar. Y la mayor amenaza o el mayor peligro sísmico se ubica en la cercanía de esas fallas. Profesor, explíquenos un poco. Sí, me decía, profesor. Sí, tal como lo estamos viendo justamente en Turquía. La zona donde hubo ese sismo grande en Turquía, realmente una zona, llamamos zona triple, son 3 placas que concuerdan ahí, que es la placa que mencioné, la arábica que viene hacia el norte, donde está Siria prácticamente, más al norte está la placa europea, más sólida, y la placa anatólica, que es de Turquía, se mueve hacia el oeste. Y ese movimiento en Turquía se acomoda en 2 grandes sistemas de falla. Es la falla no anatólica, que pasa por Estambul y que tuvo un sismo muy fuerte en el 99 en Izmit y hubo más de 17.000 muertos. Y esa segunda falla prácticamente conecta Anatolia con la placa arábica, es la falla anatólica del este. Y ese tiene un movimiento muy grande de 7 centímetros por año, parecido a la falla San Andrés en California, que mucha gente conoce. Sí, claro, que se han hecho películas y todo. Profesor, hablando un poco del tema de Turquía y de Siria, escuchamos un sonido de cómo rugía la tierra, por decirlo de alguna manera, así se describía a través de los medios. Quisiera que nos hablara de si hay alguna manera de pronosticarlo, porque también se veía los pájaros con un comportamiento distinto. Los pájaros erráticos de alguna manera pueden predecir qué va a pasar un fenómeno de este tipo. No lo pueden predecir, pero sí tienen una sensibilidad. Hay ciertos animales que tienen una sensibilidad en su sistema que corresponde a algún cambio magnético, electromagnético, y ellos pueden, de alguna manera, sienten que algo extraño está pasando, y ahí vuelan. Lo que pasa es que es muy complejo poder utilizar ese tipo de información para realmente llegar a realizar una predicción de un sismo, porque una predicción quisiera decir, ok, yo puedo decir mañana viene un sismo y vamos a desalojar la ciudad y vamos a evitar las víctimas fatales. Lamentablemente no hay una metodología que nos permite con ciencia cierta decir que va a venir muy pronto ese sismo. Yo acabo de leer que sí, los colegas turcos, que hay que decir, son bastante avanzadas tanto en la parte geológica, geofísica, como en la parte ingeniería. Turquía, siendo un país sísmico, está muy avanzado, pero falta mucho que hacer, por supuesto. Y ellos dicen que estaban esperando en esa región sismo y adaptado a la... pero lamentablemente no hubo una reacción adecuada. Y eso que Turquía tiene terremotos mucho más frecuentes que nosotros en Venezuela. Yo no sé si hay mucha gente que se acuerda del último terremoto con daños en Venezuela, porque si hablamos, por ejemplo, del terremoto de Cariaco, ya son 25 años, una gran parte de la población, la verdad, no lo ha vivido en carne propia, y después otro sismo importante, obviamente, es el de Caracas 67, ya son pocos que lo hayan vivido en carne propia. Sin embargo, bueno, yo no recuerdo haberlo vivido, pero sí recuerdo las imágenes de Oscar Yáñez, transmitiendo todo lo que fue imágenes verdaderamente dramáticas. Doctor, explíquenos algo, profesor. ¿De qué depende que en algunos países, por ejemplo, haya un terremoto de 8 y no ocurran mayores daños?
Y en otros países, por ejemplo, sea de 7 y los daños son inmensos. ¿Tiene que ver con la duración? Hay muchos factores que ahí juegan un papel. Primero, que sea un sismo somero y sea cerca de las ciudades, como por ejemplo el terremoto de Haití del 2010. Y eso fue, en ese mismo año hubo un terremoto de magnitud 8.8 en Chile y bueno, sí tuvo víctimas, tuvo como 700 víctimas y muchos de esos del tsunami que se generó, pero esto era un terremoto totalmente diferente, era una placa, la placa oceánica que se mete por debajo del continente sudamericano y fue más profundo y muchos factores y además la situación del país. Chile es un país por excelencia sísmica, tiene un código sísmico bastante riguroso y Haití en ese momento era un país prácticamente en ruinas, como lo podemos comparar con Siria después de una década de guerra. Y por supuesto tiene que ver mucho la calidad de las construcciones. Yo Profesor estaba Michael, sabemos revisando. que un sismo no se puede predecir. Sí. No, pero sabemos dónde ocurren los sismos. En el código sísmico turco, por ejemplo, esa zona precisamente es la zona que tiene las exigencias más fuertes a la construcción de edificaciones. Vamos a considerar que esa norma sísmica se cumple a cabalidad, entonces las nuevas edificaciones sí van a estar bien, pero tenemos edificaciones existentes. En la zona de terremoto viven 4 millones de personas y muchos de ellos en edificios que datan de los años 50, 60, 70, sin un código sísmico tan riguroso. Entonces, ¿qué nos queda ahí? Nos queda realmente reforzar las edificaciones. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros en el terremoto de Cariaco colapsaron 2 escuelas y colegas de la Universidad Central junto con Fubisis y la institución que construye escuelas en Venezuela, el FEDE, hicieron un muy buen estudio viendo cómo están todas las escuelas en Venezuela y sabemos que hay unas 500 escuelas que corresponden exactamente a la misma característica, las 2 que colapsaron en Cariaco y no queda otro que reforzarlas, pero no hemos sido posible de hacer esa gestión. Apenas se han reforzado 2 escuelas, pero son 500 que urgentemente tienen que reforzarse. Entonces, en esa dirección va un poco el empuje. Tenemos que actuar y hay otras edificaciones que sabemos que no las podemos salvar. Muchos de nuestros ranchos, un rancho de 4 o 5 pisos, si es en una zona sísmica, imposible que resista un sismo y no lo podemos reforzar. Entonces hay que buscar otras estrategias para realmente salvar a la gente y en ese caso no queda que construir en otro lado y derrumbar lo que no se puede salvar, porque si no, el sismo lo va a hacer. Profesor, le decía que justamente los sismos pues no se pueden predecir, pero ¿cuál debería ser la recomendación para las personas que vivan en zonas altamente sísmicas? No, digamos, establecer un autocontrol es difícil, pero si usted pudiese dar algunas recomendaciones, ¿cuáles serían? No, por supuesto hay medidas personales que cada uno puede tomar, porque hay ciertas posiciones, proteger la cabeza cuando caigan algunos elementos que no golpean la cabeza. Entonces, todos esos procedimientos están ampliamente divulgados y hay que divulgarlos en la escuela y realmente crear una cultura sísmica. Pero por otro lado, yo creo que las personas tienen que exigir a las autoridades que tomen en serio la amenaza del peligro sísmico. Yo no les puedo decir si viene un sismo mañana, pero si vemos la historia, casi cada década ocurre un sismo en Venezuela con daños, unos más fuertes, unos menos fuertes, y tuvimos este que ya mencioné de Cariaco en el 97, tuvimos un sismo en el 2009 en Tucacas, y bueno, es de esperar que venga un sismo en cualquier parte de Venezuela, pueden ser los Andes, puede ser Oriente o puede ser la parte norte. Obviamente a mí me preocupa mucho Caracas, donde yo vivo, y en Caracas
no sabemos si a lo mejor la naturaleza nos da 30 años todavía hasta el próximo sismo, pero vamos a aprovechar esos 30 años. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados y decir, ok, ya no me tocará. Vamos a activamente reforzar esas edificaciones que están malas. Yo en los 25 años que llevo en Caracas, yo he visto tal vez unas 10 edificaciones reforzándose, y yo diría, deberían ser 1000 en una ciudad de Caracas, como lo han hecho en otros países. Entonces, en esa dirección, eso es lo que podemos hacer. Lo nuevo que construimos, lo construimos bien, según la norma. Hay una versión reciente de la norma de construcciones sismo resistentes del 2019. Si cumplimos esa norma, ya la situación va a ser mucho mejor. Hay otros estudios locales que llamamos microzonificación sísmica, que nos dicen dentro de la ciudad cuál es la parte más vulnerable. Y en esa parte podemos tomar consideraciones específicas. Y déjenme decir, me sorprendo mucho analizando un poco cuáles ciudades en Turquía han sido afectadas. Y la zona de afectación es inmensamente grande. Desde Adana hasta Diyarbakir son 450 kilómetros. Y en todas esas ciudades colapsaron edificios, me imagino por las imágenes que vi, en muchos casos edificios viejos que pues no cumplen con los requisitos exigentes que tenemos hoy en día, pero alguna solución para estos edificios hay que buscar, hay que reforzarlos o desalojarlos. Profesor, gracias por toda esta información tan valiosa que nos permite entender cómo funciona este tipo de fenómenos y sobre todo este llamado a las autoridades para hacer el reforzamiento de las edificaciones. Muchas gracias, estaremos muy atentos viendo esta noticia en desarrollo, lamentable lo que ha ocurrido. Gracias de verdad por toda esta información, feliz día. Igualmente, y muchas gracias y siempre a la orden para aclarar cualquier duda que pueda haber. Era el profesor Michael Smith, él es profesor universitario, hablándonos además geofísico con muchísima experiencia sobre estos fenómenos, hablándonos de lo ocurrido en Turquía y en Siria. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.